Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está, esta es la imagen del día, este averío de gallinas que es el único usuario legal de un valioso predio en el Centro Administrativo Nacional CAN de Bogotá, luego de que la entidad pública denunciara la ocupación ilegal del predio que alguna vez se pensó en ampliar. Un pleito civil y una querella de policía en curso solo reconocieron como ocupantes de hecho a las aves de corral que se radicaron allí cuando una mujer empezó a criarlas en la trastienda del restaurante informal en el que vendía su sancocho. De esta historia hablaremos hoy. En Noticias 1 esta noche les contamos cómo llegó Sneider Pinilla, el Papá Noel de Santander, a la subdirección de la UNG-RD. Con 2 magistrados menos, el CNE votaría la ponencia contra Petro, pero primero los impedimentos de los ponentes. Esta semana irán al estrado un magistrado del CNE, un secuestrador preso, un abogado ya condenado y el expresidente en el caso por manipulación de testigos contra Álvaro Uribe. El precio de los alimentos ya afectados por el fenómeno del niño se afectarían también por la niña. ¿Y en qué tal esto? Solo un clan de gallinas puede ocupar un valioso predio en el Centro Administrativo Nacional CAN de Bogotá. Y en los deportes, Gerson Caucha. Mónica, doblete de John Jader Durán en la igualdad del Aston Villa contra el Liverpool de Luis Díaz. Mientras que con un empate entre Once Caldas y el Deportes Tolima cerró la segunda fecha de los cuadrangulares que lideran Junior y Santa Fe. Y Daniel Felipe Martínez analizó sus opciones y al líder Tadej Pogačar en el primer día de descanso del Giro de Italia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Gerson Caucha. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este lunes festivo. Ayer en Noticias 1, el director de la UNG-RD, Carlos Carrillo, describió al ex subdirector de esa entidad como el Papá Noel de los municipios en los que él ha hecho política. Camilo Galán buscó a los beneficiarios de este Santa. Camilo. El mayor conocedor de los negocios de esos municipios es Luis Ferley Sierra, que fue candidato a la gobernación. Él asegura que quien lo puso en ese puesto fue el senador Miguel Ángel Pinto. Pero el señor Sneider Pinilla, como Papá Noel, iba regalándole cientos de miles de millones a municipios cercanos políticamente a él. El ex candidato a la gobernación de Santander, Luis Ferley Sierra, conocido como el Profe Ferley, célebre por denuncias de corrupción en Santander, entregó algunos de los 15 nombres de quienes serían delatados por Sneider Pinilla. Yo llego a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo directamente por Olmedo López, por absolutamente nadie más. Aunque Pinilla aseguró que llegó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres gracias al exdirector Olmedo López, Ferley Sierra dice que a Pinilla lo llevó un senador. Miguel Ángel Pinto, senador de la República, que ha actuado junto al gobierno, que ha actuado también, que también hizo parte de la campaña del señor Juvenal Díaz Mateus y que según información que deben verificar los entes de control, la fiscalía, es la persona que termina llevando a Sneider Pinilla, o habría sido la persona que presuntamente habría llevado a Sneider Pinilla hacia la unidad de gestión del riesgo. Otro de los nombres mencionados por el exdiputado de Santander es el director administrativo de la Cámara de Representantes, Jonaviud Ramírez Barrientos. Curiosamente, Jonaviud Ramírez, quien era la esposa de Jonaviud Ramírez, la señora Julia, era la alcaldesa del municipio de Girón al momento en el que se realiza todo este entramado, en el que llegan esos recursos de gestión del riesgo al municipio de Girón. Tal como lo mencionó el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, en entrevista ayer para Noticias 1. Pues vea lo del Fondo de Inversión Colectiva de 180.000 millones de pesos para Girón, cuando Girón es un municipio del área metropolitana, un municipio que tiene recaudo, que tiene predial, que tiene matrícula de vehículos. Ferley Sierra también asegura que Olmedo López y Sneider Pinilla fueron al pueblo natal de este último, Sabana de Torres, para brindarle su apoyo a quien es hoy el alcalde Darío Buchenikov. Confirmado directamente por mí, sí es la visita de Olmedo López y Sneider Pinilla a Sabana de Torres, precisamente en los tiempos en los que se da el desembolso y justamente antes de los tiempos de campaña.
Y que en este entramado de corrupción no existen orillas políticas, que aquí todos están revueltos, pues según él, al mismo tiempo que el clan Aguilar impulsaba a Pinilla, Olmedo López del pacto histórico le ayudaba a los conservadores. Cercano al conservador, donde también hay un nombre de un senador y varios senadores que son conservadores, faltan varios por salir, incluso aquí de Santander, donde están mezclados todas las corrientes, izquierda, derecha, centro, todos juntitos, robándose la plata de la gente, se ponen de acuerdo. Nuevos nombres que aparecen en este escándalo de corrupción al que aún le faltan piezas y nombres por mencionar. Por lo menos 2 de quienes votarán la ponencia del Consejo Nacional Electoral conocen la jugadita de renunciar al Congreso para evitar causas penales de la Corte Suprema y con el resto harían como en el Congreso una mayoría antipetrista. Miguel Ángel. Mónica, pero en su siguiente reunión no necesariamente discutirán la ponencia porque antes tendrán que definir las recusaciones y cuando tengan que estudiarla ya estaría en juicio Prada, uno de los ponentes. Conocida la ponencia del Consejo Nacional Electoral que advierte violación de los topes de la campaña Petro Presidente, los 8 magistrados que actualmente conforman la sala plena de ese organismo deberán votar si aprueban o no la apertura de investigación contra Gustavo Petro y el entonces gerente de campaña Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, que piden los investigadores. ¡Me llamo Gustavo Petro! Los magistrados del CNE, que fueron elegidos por el Congreso de la República hace casi 2 años, tienen un origen político definido. No se ven pruebas por ningún lado. Álvaro Hernán Prada, uno de los ponentes de la investigación, fue recusado y denunciado por sus posturas políticas contra Petro. Llegó al CNE postulado por el Centro Democrático cuando renunció a su curul como representante para evadir el juicio que tiene pendiente en la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos a favor de su líder Álvaro Uribe. La maniobra que le permitió a Uribe evadir a la Corte no le funcionó a Prada. Y siempre... Benjamín Ortiz, quien es su compañero en la ponencia, fue postulado por el Partido Liberal y fue secretario general del ex registrador Alexander Vega. Mil gracias. Maritza Martínez, la actual presidenta del CNE, fue postulada por el partido de la U y fue senadora entre los años 2010 y 2022 y heredera política en los llanos orientales de su esposo Luis Carlos Torres, que también renunció a su investidura para evadir una investigación de la Corte por parapolítica en 2007 con un resultado idéntico al de Álvaro Uribe. Con nuestra estrategia... Alfonso Campo Martínez, postulado por el Partido Conservador para ser magistrado del CNE, fue, entre otros cargos políticos, director de la UNP durante el gobierno de Iván Duque. El magistrado César Lorduy, de origen barranquillero, fue postulado por el Partido Cambio Radical y es aliado del Clan Char para sus aspiraciones políticas que lo llevó a ser representante de la Cámara en la pasada legislatura. También conforman el CNE las magistradas postuladas por el Pacto Histórico, Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez. Esta última fue la primera mujer presidenta de ese organismo y sería la más cercana al petrismo. El magistrado Cristian Quirós, postulado por el Partido Verde, del que algunos miembros se declararon en oposición a Petro, completan la sala. Aunque el Consejo Nacional Electoral por ley está conformado por 9 togados, tiene 8 porque Altus Vaquero del Partido Liberal fue suspendido el año pasado por el Consejo de Estado en un proceso de nulidad por irregularidades en su hoja de vida. En todo caso, las primeras discusiones sobre la campaña de Petro en la sala plena del CNE se darían en 2 semanas, donde se definirían las recusaciones contra Prada y su suerte judicial en la Corte Suprema de Justicia. Precisamente por eso, cuando se discuta su ponencia, Álvaro Hernán Prada estará siendo imputado como autor del soborno a los testigos del caso Uribe, que esta semana no solamente tiene programadas las audiencias del expresidente, sino también las de los demás partícipes en el presunto fraude procesal. El proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez, que ha generado otros expedientes paralelos por presunta manipulación de testigos, vuelve a reactivarse esta semana. ¿Qué sigue? Pues enfrentar esto. Este viernes 17, Uribe se convertiría en el primer expresidente de Colombia en enfrentarse formalmente a un juicio. En octubre de 2025, el proceso podría prescribir. Anunciarme a mí es como anunciar el diablo. Para la Fiscalía hay suficiente material para probar que Uribe Vélez coordinó, dirigió y patrocinó una estrategia para lograr testimonios, documentos y pruebas para beneficiarlo a
a él y a su hermano Santiago en investigaciones por supuestos vínculos con grupos paramilitares. Álvaro Hernán es un gran ejemplo de lealtad. El miércoles anterior, 15 de mayo, también iniciaría el juicio en la Corte Suprema contra el excongresista uribista Álvaro Hernán Prada, hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral, uno de los ponentes del proyecto de formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña. La Fiscalía anunció esta semana que el próximo jueves 23 de mayo imputará cargos a Enrique Pardo Hach y Samuel Arturo Sánchez, quienes habrían ofrecido beneficios al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo principal del caso, para que se retractara de las acusaciones contra el expresidente. Sorprende la manera en que me lo dice. El abogado Diego Cadena, que también habría ofrecido beneficios a Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá, con el mismo fin, ya está en juicio. El profesor y constitucionalista Rodrigo Uprimni demandó ante el Consejo de Estado los actos de nombramiento y posesión de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional, que esta semana estará en paro de trabajadores. Gustavo. Mónica, el sindicato quiere que su protesta llame la atención del gobierno para que intervenga y solucione la crisis, mientras que la demanda de Uprimni detalla lo que él, un grupo de profesores y alumnos, considera irregular en la elección de Ismael Peña. En cese de actividades estarán desde mañana martes los empleados afiliados al sindicato más grande de la Universidad Nacional, Sintra UNAL, que se suma a los actos de protesta que la comunidad universitaria adelanta por la elección y posesión que consideran de facto de Ismael Peña como rector. Estamos llamando la atención del gobierno nacional, de la sociedad colombiana y por supuesto del Consejo Supremo Universitario para que atienda la crisis y le dé una salida efectiva. Nosotros creemos que hay una manipulación estratégica para no respetar el principio de mayoría en el Consejo Superior. Esta camarilla que tiene tomado el Consejo Superior Universitario, de la cual hacen parte el exrector Mantilla, el señor Diego Torres y la señora Verónica Botero, no pueden seguir haciendo lo que se les da la gana con la universidad. Los motivos de esa burla fueron recogidos en una demanda de nulidad que interpusieron 3 profesores titulares de la universidad que no reconocen a Peña como rector, entre ellos el jurista Rodrigo Uprimni. El profesor Peña se posicionó arbitrariamente, de facto, y que muchos profesores no lo hemos reconocido por eso como rector, porque ni siquiera hubo posición, una posición ante testigos espuria. La demanda presentada ante el Consejo de Estado advierte falta de competencia, irregularidad en el procedimiento, desviación de poder y violación de normas superiores. El Consejo Superior de la Universidad está en el centro de las críticas porque determinó, al parecer extralimitándose en sus funciones, un mecanismo de elección que incluyó más rondas de votaciones que las reglamentadas. Que el Consejo Superior no es autónomo para definir la forma de votación, es autónomo para establecer una metodología de discusión. Pero la regla de votación está establecida en el estatuto. Mientras la Corte evalúa las consideraciones de la demanda de Uprimni y otra que gestiona la ministra de Educación, sigue la toma de algunos estudiantes del edificio de la rectoría de la universidad. Educación digna, con aulas dignas, pues como que los profesores también tengan un salario digno, porque acá tenemos todavía como profesores ocasionales a los que les pagan 40.000 pesos la hora. Empezar justamente a elaborar una nueva forma de realidad, y por eso la Universidad Nacional es tan importante, porque ella ya está en los territorios, pero lo más triste es que esa parte de la Universidad Nacional que está en los territorios está abandonada. En el marco de esta protesta, las partes coinciden en que el Consejo Superior Universitario debe nombrar un rector encargado mientras se resuelve la situación de Ismael Peña. La calidad, la disponibilidad y el precio del maíz, la yuca y el arroz ya sufrieron por el fenómeno del Niño, pero aún pueden seguir sufriendo por el fenómeno de la Niña, que apenas comienza. Pese a que el fenómeno del Niño no afectó sino el 5.8% del total del área sembrada del país, la inflación de alimentos subió en abril y alcanzó una variación anual del 2,98%. Los problemas de escasez de agua que afectó a algunos cultivos, sin contar la intensidad con la que llega el fenómeno de la Niña a mediados de junio, podría impactar los precios de algunos alimentos, según advierten gremios y analistas. Adicional al retraso de las siembras, que eso impacta la cosecha que sale en el segundo semestre. Si la lluvia se viene muy duro y dura mucho, y además genera muchos problemas fitosanitarios que reduzcan la productividad por hectárea, pues eso puede llegar a tener un impacto en el mercado.
El Ministerio de Agricultura señaló que durante la sequía provocada por el fenómeno del Niño se afectaron 30.000 hectáreas, generando mayor impacto en los cultivos de café, maíz, yuca y arroz. Los alimentos que principalmente estuvieron afectados por el fenómeno del Niño fueron algunas frutas, como usted lo menciona, y también la papa. En lo corrido del año, según el DANE, los alimentos con mayor contribución a la caída de precios fueron los huevos, los aceites, la cebolla y las legumbres. ¿Pero qué dicen los consumidores? Hay algunos alimentos que han subido y otros que han bajado, ¿cierto? Por ejemplo, la papa subió, ha bajado un poco la yuca, algunas frutas han bajado, pero la mayoría realmente pues se han mantenido un poco como elevados. ¿Usted cree que los precios de los alimentos se han bajado en algo o por el contrario no ha sentido alivio? No mucho, no, porque pues uno se da cuenta por la cuenta, uno paga y ay, cómo ha subido ese mercado. Que hay especulación en las tiendas. Las mayores afectaciones en el sector agropecuario se registraron en Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Boyacá y Quindío, siendo el sector ganadero el más afectado con 840.000 hectáreas. Lo que esperamos es que no haya ningún rebote en el tema del incremento en los precios, sino que se mantengan los precios por la senda que hemos tenido, seguir contribuyendo a la economía en el sentido de que sea este sector el que contribuya a disminuir el tema de la inflación. Según el viceministro, por ahora la preocupación de algunos sectores es la caída de los precios. Hemos tenido algunos elementos en el que el precio ha subido, pero con esos sectores hemos hablado. La preocupación ahora, sobre todo en algunos sectores, es al contrario por la caída en el precio de algunos alimentos. El Ministerio de Agricultura aseguró que seguirá monitoreando los precios de los alimentos para evitar alzas por cuenta de la especulación. Colombia está en la zona semi-oscura del mapa de la libertad de prensa, lo que indican los indicadores. La organización Reporteros Sin Fronteras expidió en París el índice de libertad de prensa que clasifica a 180 naciones. La más libre entre ellas, según RSF, es Noruega y la menos es Eritrea. A Colombia le dio el puesto 119, en el color marrón claro de los países emproblemados. Más libre que El Salvador, pero menos libre que Haití. Esto indica que... Esto es lo que indican los indicadores. Aunque hay casos de casos, la idea de un emprendimiento no se hace para pagar deudas, pero en la planeación de sus gastos, uno de los primeros a incluir es el sueldo de los emprendedores. Hacer una planificación detallada antes de emprender es la clave para el éxito de cualquier negocio. Saber cuánto dinero se necesita para iniciar y en qué tiempo podría retornar su inversión también es importante para evitar caer en la quiebra antes de tiempo. Antes de lanzarse al agua y emprender, debe estar libre de deudas para que su negocio prospere. No puedes emprender preocupado por deudas que pagar. Debes identificar dentro de tu familia o en entidades financieras de dónde te apalancarás. El sueldo del emprendedor debe hacer parte de los gastos planeados. De no ser así, en el corto plazo podría desistir de seguir adelante con su negocio. Debes incluir dentro de los costos y presupuestos de tu negocio tu salario. Por favor, las utilidades que se generen en el primero y en el segundo año son para reinvertirlas, no para gastarlas. Registrar todos los movimientos de su negocio es importante para detectar cuánto dinero entra y cuánto sale. Llevar un control detallado de los gastos le ayudará a analizar el progreso de su emprendimiento. Un hueco tapa otro hueco. Presto pago, presto pago. No escuches a tres. Aprende a manejar mejor tu dinero en la Casa de la Plata. Ya regresamos en ¿Qué tal esto? Con las gallinas que quedaron como únicas ocupantes legítimas de un bien fiscal en Bogotá. Este es Noticias 1, la red independiente. Los únicos ocupantes legítimos del predio que colinda con la parte trasera de la registraduría en Bogotá son los pollos, gallos y gallinas que levantaba allí la dueña de un restaurante informal para el menú de sus comensales. ¿Qué tal esto?
Este clan de aves de corto vuelo es el único que puede ejercer reales derechos de dominio sobre este predio de 5.800 metros cuadrados en el Centro Administrativo Nacional CAN. 30 años después de que el viejo Ministerio de Obras Públicas y Transporte cediera a la Registraduría Nacional del Estado Civil sus derechos sobre el predio y de que una mujer estableciera un restaurante improvisado para los obreros, la propiedad hace parte de un litigio en el que por el momento solo ganan las gallinas. La estación levantó un acta donde dio una orden para que se mantuviera un statu quo y ninguna persona pudiera ingresar, excepto para alimentar esas gallinas que usted ve y otros animalitos que hay ahí en el lote. La registraduría tuvo que actuar con urgencia a finales de abril para detener las obras civiles que un particular estaba desarrollando en el predio. Los obreros dijeron haber sido contratados por los poseedores del predio, particulares que asistieron a la diligencia que detuvo sus obras, pero que se negaron a dar su versión. Inicialmente allí funcionó durante muchos años un restaurante popular. Como consecuencia de ello, en el año 2006, la registraduría ante la alcaldía de Teusaquillo interpuso una acción para restitución de ese bien fiscal. La restitución del predio de la registraduría se embolató por omisión de la cocinera del restaurante, que decía haber ocupado el predio por un tiempo mayor al que la ley le otorga para reclamarse dueña por usucapión, es decir, porque su usuaria tradicional reclama la prescripción adquisitiva. Hemos visto unas personas naturales, no sabemos exactamente quién puede estar detrás de eso. Hay una señora de nombre Argenis, tengo conocimiento, pero son varias personas las que están ahí. De cualquier manera, cuando la registraduría se hizo propietaria, el predio fue declarado un bien fiscal, es decir, una propiedad de la nación que no puede ser transferida, según la Constitución, inalienable, imprescriptible e inembargable. Eso quiere decir que no se puede adquirir por vía de prescripción adquisitiva de dominio ni ninguna de esas figuras. Además de eso, ante el juzgado 50 civil del circuito existe un proceso reivindicatorio y estamos pendientes del fallo. Los supuestos compradores de los derechos de la cocinera de los obreros está en litigio desde hace 18 años en un juzgado y, aprovechando la inactividad de ese despacho judicial, unos extraños esperaban construir. De marzo para acá la situación ha cambiado en la medida en que empezó a ingresar maquinaria pesada. Los voluntariamente anónimos reclamantes del predio no solo aspiran a que el juzgado les reconozca el lugar en el que la señora servía los almuerzos, sino que han extendido su reclamación al lugar en el que pastaban las gallinas que abastecían la cocina, es decir, los 5.800 metros cuadrados que el Ministerio de Obras regaló en 1994. Lo que pasa es que la registraduría no puede actuar de hecho. Esta es una situación que se presentó y lo que correspondía era iniciar las acciones policivas. La inspección de policía frenó las obras de los supuestos compradores de la señora, pero tampoco podía reconocer los derechos a la registraduría, que están en un litigio ante un juzgado. Pero la inspección tuvo que admitir que restringir el paso de los reclamantes al sitio podría significar la muerte por inanición de las gallinas, y ahora el único autorizado para pasar las cercas es el que les traiga la comida. Los dueños de una de las mansiones que se construyó clandestina e ilegalmente dentro de la Reserva Protectora de los Cerros Orientales de Bogotá no solamente tendrán que pagar su demolición, sino además sembrar los miles de árboles que talaron. Para las otras 20 que hay en la zona, pues el proceso judicial aún está crudo. Esta semana iniciará el proceso de demolición de esta mansión conocida como El Pauche Lote 8, edificada ilegalmente en Bagasal, terreno que hace parte de la Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Tumbar esta construcción de 4 pisos costaría 324 millones de pesos. La mitad de su estructura, en concreto, bloques y láminas prefabricadas, invadió la ronda de la quebrada Los Rosales, que no se puede afectar más de lo que hizo su predador. Esa es una estructura de más de 6.000 millones de pesos que está en los Cerros Orientales de Bogotá, en zona de reserva forestal, que para construirlas tuvieron que talar miles de árboles, alterar el paisaje y acabar con nuestra naturaleza y el derecho colectivo a tener un ambiente sano. Arribismo puro. En agosto de 2020, la CAR emitió una resolución en la que se declara a Cristóbal Pedraza Pineda como responsable de esta megaconstrucción ilegal en la reserva y lo condenó a restablecer el paisaje.
El infractor tendrá que cumplir con las medidas de compensación impuestas por la CAR Cundinamarca, consistentes en la recuperación paisajística de 654 metros cuadrados, área afectada con la construcción. Otro precedente se dio esta semana. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena de 7 años contra Jaime Ernesto Gil Corredor, representante legal de la constructora que entre 2014 y 2016 levantó los 3 pisos de la mansión Bambú sobre el suelo en el que arrasó por lo menos con 2.000 árboles y dispuso de tuberías para robarse el agua de la quebrada Los Rosales hacia un lago artificial que creó el arquitecto que había fletado. Y este precedente lo que quiere decir es que todas estas mansiones ilegales van a correr la misma suerte, van a ser demolidas y sus dueños van a ser sancionados. Namen, quien ha recibido amenazas de muerte por denunciar estos casos, no entiende cómo se lograron terminar las construcciones ni el por qué no han sido todas demolidas. Detrás de esto hay una historia oscura. Los predios donde están hoy esas mansiones eran del acueducto de Bogotá y no entendemos cómo llegaron a estar en propiedad de estas personas. Hay negocios también turbios detrás de esas mansiones. La garita, establecida para impedir que el resto de los bogotanos pudieran gozar del parque del que se apropiaron estos empresarios, tiene orden de demolición pendiente para el curso de esta semana. Un científico colombiano que investiga en Australia patentó la fórmula del tinto frío. Descubrió que el ultrasonido es tan eficaz como el vapor de agua para sacarle los aromas al grano sin tener que subirle su temperatura. La revista británica científica New Scientist publicó esta semana un invento sobre la preparación de café extracción en frío mediante ultrasonido que es liderado por el profesor colombiano Francisco Trujillo, ingeniero químico de la Universidad del Sur de Gales en Sydney, Australia. El café se pone en una canasta, entra a la canasta. Cuando está llenita la canasta con agua, empezamos a aplicar el ultrasonido. Y el ultrasonido crea una mezcla muy fuerte que es la que está acelerando la extracción. Y así producimos la bebida. En comparación con la preparación convencional que se demora hasta 24 horas, la muestra de café extracción en frío zonificada tiene una duración de 3 minutos con cualquier tipo de semilla de café. Y la idea que se nos ocurrió en ese momento fue, diseñemos un sistema en el cual el sonido se pueda transmitir directamente a la cesta dentro del portafiltro. Este tipo de proyectos impulsará el consumo de café frío que sigue en tendencia en Italia, España y países nórdicos y que ha representado el 75% de ventas en cadenas internacionales de café durante el 2023. Las compañías lo usen y lo implementen. Pero también pueden hacerse en diseños diferentes, que no sea una máquina de expreso, sino máquinas distintas, de unas formas distintas, que hay muchas formas posibles, con el mismo concepto. Francisco Trujillo ya cuenta con 7 artículos científicos en los que argumenta que se puede fusionar procesos de radiofrecuencia, plasma y electrosonido en la innovación gastronómica. En las aguas oceánicas hasta ahora han terminado unos 7.000 millones de toneladas de plástico que afectan, por supuesto, sus ecosistemas. El llamado de la supervivencia y de Naciones Unidas es a sustituirlos por fibras vegetales como el coco, el bambú, el yute, etc. Un informe del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas revela que cerca de 7.000 millones de toneladas de plástico producidas entre 1950 y 2017 terminaron en vertederos causando daño a los ecosistemas. Otras investigaciones señalan que cada año son arrojadas a los océanos más de 8 millones de toneladas de plástico causando daños irreversibles a la flora y fauna marina. El Foro Económico Mundial lanzó hace algunas semanas alertas de los alcances contaminantes del plástico, argumentando que entre 2010 y 2050 los residuos plásticos alrededor del mundo alcanzarían unos 3.200 millones de toneladas. Su misma vida útil da para que yo, después de que lo termine de utilizar, pueda reincorporarlo nuevamente al ciclo productivo y que genere un menor impacto sobre el recurso natural. También se ha insistido en el uso de productos ecoamigables como el bambú, almidón, corcho, yute, fibras de coco y caña de azúcar. Siempre hay que fijarnos que en las etiquetas o en la presentación del producto nos diga o nos haga la referencia de que es ecoamigable, ecoeficiente, ecosostenible. En Colombia anualmente se producen 1,4 millones de toneladas de materiales plásticos, entre ellos polipropileno y poliestireno. Informes de la OCDE mencionan que a nivel mundial solo el 9% de los productos plásticos se pueden reciclar.
Jimena Góngora, futbolista colombiana, sigue conquistando las ligas del Próximo Oriente. Culminó su primera temporada en Arabia Saudita luego de dejar el fútbol de Israel a causa de la guerra. Defensa central con gol, buena talla, aguerrida y referente de nuestro fútbol en tierras asiáticas. Se trata de Jimena Góngora, futbolista del Eastern Flames de Arabia Saudita. A modo personal me fue muy bien, gracias a Dios. A modo grupal, pues del equipo no nos fue como queríamos, pero bueno, unas por otras, por decirlo así. Pese a su posición en defensa, Jimena anotó 5 goles y solo se perdió por acumulación de amarillas un partido en la última temporada. Su equipo salvó la categoría y todo indica que seguirá en territorio árabe. El equipo sí me quiere renovar. También me han llegado ofertas, pero esperemos a ver, estoy en modo vacaciones. Arabia Saudita quiere ser sinónimo de fútbol. El país que sedujo a Cristiano Ronaldo y será sede del Mundial de 2034 también quiere masificar el fútbol femenino. Sí se está inyectando mucho dinero, han llegado muchas jugadoras que han venido, que son de selecciones, que han jugado Copa del Mundo. Jimena llegó a Arabia luego de dejar la Liga de Israel a causa de la guerra y nos cuenta un poco de la adaptación a la cultura árabe. En Arabia Saudita la cultura sí es muy difícil para las mujeres. El primer año que yo llegué yo no podía jugar sin leggings. Jimena ahora está en su natal Cali y en los próximos meses definirá si cambia o no de equipo en la Liga de Arabia Saudita. Formadora, descubridora y pionera del fútbol femenino en Colombia. Se trata de Liliana Zapata, la entrenadora antioqueña que junto al sector privado busca a nuevos talentos gracias a los campamentos de fútbol social. Nos ha tocado lugares difíciles donde para poder llegar algunos tienen que trasegar caminos duros como en lancha, lloviendo, para poder ir al punto de encuentro. Liliana Zapata, una institución en el fútbol femenino que aporta a los campamentos. Es una puesta en escena con mucho nivel, con mucha calidad y con mucho sentimiento. Regiones apartadas donde ella es vehículo de inspiración. Los niños y las niñas apenas nos vamos de ese lugar nos dicen ¿cuándo van a volver? Sin embargo, nosotros estamos conectadas permanentemente con esa cantidad de líderes del país. 8.000 niños a los que se está impactando. El fútbol profesional vende, mueve, se muestra, pero lo que hay detrás de eso, con el fútbol aficionado, es mucho más gratificante para Lilo. A Liliana la ilusiona esta inclusión de niñas, base del fútbol femenino. Parte de mi intervención en los campamentos es contarle a todas esas personas la historia del fútbol jugado por mujeres. Y destaca el actual momento. Cuando las personas me decían hace 20, 25 años que se estaba loca, y yo decía por dentro de mí, sí, estoy loca, porque yo siempre proyecté que algo iba a pasar maravilloso con el fútbol jugado por mujeres en un momento determinado. Liliana Zapata, al igual que otros reconocidos futbolistas que aportaron en su momento al balompié nacional, buscan desde el corazón mostrar que el balón es una herramienta de transformación para que los sueños se cumplan. Los colombianos Cori Telles, Juliana Lozada, Feber Fernández y Emanuel Otálvaro buscarán a partir de mañana en Lima, Perú, un lugar en los Juegos Olímpicos de París durante el Torneo de las Américas de tenis de mesa. Hora de más deportes en Noticias 1. Con los resultados de esta jornada del Grupo A, quedó encabezado por Junior, con 4 puntos, Millonarios suma 3, los mismos del Pereira y cuarto Bucaramanga, con 1 unidad. El B tiene primero a Santa Fe con 6, seguido por Once Caldas con 4, Tolima tiene 1 punto y Equidad, que aún no suma. La fecha 3 se inicia este sábado, Grupo B con Equidad Tolima y Once Caldas Santa Fe, mientras el domingo por el A jugarán Junior Pereira y Millonarios Bucaramanga. A 74 días para el inicio de los Juegos Olímpicos, el Juego Sagrado continúa su recorrido. Hoy atravesó el viaducto de Millau, en el sur de Francia, uno de los puentes más emblemáticos del país sede, y todo de la mano del patinador profesional francés Taïk Chris. En el Coliseo Toto Hernández de Cúcuta por la Liga Profesional de Baloncesto de Indumentaria Negra, los motilones derrotaron por 80-66 a los Piratas de Bogotá, con el dominicano Juan Rosario como gran figura, aportando 22 puntos y 18 rebotes. Ya llegó a Cali el técnico uruguayo Jorge El Polilla da Silva para asumir en propiedad como nuevo entrenador del América. Un centenar de hinchas lo recibieron en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Muy bien, Mónica y televidentes, de esta manera finaliza la información deportiva en Noticias 1. Muchísimas gracias, Gerson, y nosotros ya regresamos con el perro humanoide que duerme sin pijama. Este es Noticias 1, la red independiente. Noticias 1 continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes.
Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias 1 del 2024 en baki.co/inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias 1 2024 en color negro o blanco por aportes de 140.000 pesos, disponible en todas las tallas. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140.000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia.